estudio con nosotros. Vamos inmediatamente con el segmento El reto de los teólogos. Y ella es la pastora Marlene Arroyo. Saludos, Marlene, buenos días. Buenos días para ti también, Kenny. Buenos días, Moraima. Hola, buenos Juan días. Carlos, Edwin, buenos días. A toda la audiencia hermosa que siempre está conectada con nosotros aquí en el reto de los teólogos. Qué bueno que estás acá. 3 preguntas interesantísimas. Sí. Y quiero comenzar primero con la pregunta que está en manos de Moraima, porque es la que requiere más análisis, más profundidad en esta mañana. Así que prepárese para esta pregunta y esta respuesta. Excelente. Dice así la pregunta que le envían, pastora. En la parábola del buen samaritano, siempre se destaca el corazón misericordioso de él. Ajá. Pero ¿existirá alguna razón para que un sacerdote y un levita no hayan ayudado a aquel hombre medio muerto en el camino? Como por ejemplo, ¿puede haber racismo ahí? Wow. Ay. Cuando leí esta pregunta, el primer pensamiento que llegó a mi mente fue, ¿qué pregunta más brillante? Ajá. ¿Qué pregunta más inteligente? Porque estamos hablando de un sacerdote y de un levita. Y la pregunta es muy válida. ¿Cómo es posible que 2 personas que son de Dios, sacerdote y levita, puedan ver a alguien medio muerto tirado en el camino y pasen de largo? ¿Cómo es posible? Bueno, vamos a entrar en contexto porque sí hay razones por las cuales el sacerdote y el levita no ayudaron a este hombre que está medio muerto en el camino. Esta historia aparece en Lucas 10, versos 25 al 37, y son palabras de Jesús. Pero vayamos al contexto. Jesús está enseñando. De repente se pone de pies un intérprete de la ley. Paréntesis. ¿Quién es un intérprete de la ley? Una persona que se supone que sea muy conocedora de la ley y que de hecho se utilizaba a veces para casos legales. Se pone de pies. Esto significa señal de respeto. Es un hombre que le está diciendo a Jesús con sus acciones, te respeto, te honro, de pies. Pero Jesús aclara en esta parábola, en esta historia, que Jesús dice que él tiene el corazón dispuesto a probarle, a retarle. Este es el contexto de la parábola del buen samaritano. Fariseísmo. Aquí esto es religión, aquí hay contradicción entre las acciones y mis palabras. Y lo que le está preguntando el intérprete de la ley es, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pero el intérprete de la ley está delante del gran maestro Jesús y Jesús le responde con otra pregunta. Le dice en el verso 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A lo que el intérprete responde con una respuesta del amor. Verso 27, dijo el intérprete de la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Punto. Verso 28, Jesús dijo, has respondido bien, muy bien, hazlo y vivirás. Se supone que hasta allí haya terminado la conversación, pero no. Como el corazón del intérprete de la ley es probar a Jesús, continúa en el verso 29 y dice, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y aquí es en el verso 30 donde Jesús dice, vamos a responderle con una parábola para que todos entiendan, porque recuerda que no es una conversación privada, aquí hay una audiencia judía. Y ahora vamos a la parábola. Jesús dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, quienes lo despojaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Nos detenemos un momentito, porque existe un camino que va de Jerusalén a Jericó, que desciende, busqué información sobre eso, 900 metros, un viaje peligroso, un camino estrecho, guarida de bandidos y de ladrones. El camino es peligroso. Y Jesús intencionalmente no habla de raza, de color, de edad, de estatus social, de nacionalidad, de forma intencional. Pero quiero llamar tu atención a que Jesús dijo, lo dejaron medio muerto. Aquí tenemos el gran detalle. Y es que un sacerdote no podía tocar algo muerto, porque si tocaba lo muerto, se contaminaba. Mira esto, sigue conmigo que está interesante. Si se contaminaba,
tenía que pagar las consecuencias de la contaminación, como por ejemplo los diezmos. No podía recoger, distribuir, ni comer de los diezmos, ni él ni su familia, mientras estuviese contaminado. Así que quiero que te imagines al sacerdote diciendo, yo arriesgar mis diezmos, arriesgar mi finanza por tocar a ese hombre que posiblemente esté muerto. Yo no voy a arriesgar mis finanzas por eso. Lo segundo, imagínese un sacerdote contaminado, mala reputación, porque se supone que ritualmente estuviese limpio, porque un sacerdote es ejemplo de la ley. Imagínese usted. Quiero que te imagines al sacerdote diciendo, número 2, que yo afectar mi reputación por ayudar a ese hombre que posiblemente esté muerto. No, yo no voy a arriesgarme. Obviamente, si se contaminaba, tenía que pasar por un proceso de disciplina. Imagínese, 2 semanas ordenadas para el servicio y tenía que pararse en la puerta junto con el resto de los contaminados. Quiero que te lo imagines en esta mañana. Yo, sacerdote, arriesgar mi reputación, una exposición pública. No, yo sigo de largo. Imagínese usted, hay algo más. Para la purificación había aquí pérdida de tiempo y de dinero. No solamente la humillación que esto significaba, sino que tenía que sacrificar una novilla para la purificación. Y finalmente, venganza de sangre. Porque imagínese usted, si se ayudaba a ese hombre y ese hombre era un delincuente, un ladrón, y lo habían golpeado y él lo ayudaba, existía este concepto de venganza de sangre. Aquellos podían tomar represalias contra él. Por lo tanto, quiero que nos pongamos un momentito, solo un momentito, en los zapatos del sacerdote. Todo lo que le iba a ocurrir si tocaba a una persona que estaba muerta. Por supuesto, luego de esto pasa el levita y el levita dice, no, si el sacerdote pasó de largo, yo también. Porque si mi líder pasa de largo, yo también paso de largo. Jesús está hablando estas cosas y de repente Jesús dice, y ahora pasó un samaritano. La audiencia mínimo tiene que haber hecho, ¿qué? Un samaritano. Y Jesús dice, el samaritano se detuvo. El samaritano lo tocó. El samaritano vio que estaba vivo. Abrió su bolso y en el bolso llevaba vino. Sanó las heridas. Esto me dice que el samaritano venía de una casa sacerdotal, ¿no? Porque lo que él llevaba en el bolso era para adorar en el altar sagrado. Y dice que lo sube a la cabalgadura, se lo lleva digamos, a un hotel, paga la estadía y olvidándose de la venganza de sangre dice, cuídamelo, que cuando yo regrese, si te debo algo más, te pago también. Ahora Jesús le hace al intérprete de la ley la gran pregunta, ¿cuál de ellos 3 tú crees que actuó con misericordia? No le quedó más opción al intérprete de la ley que decir, el samaritano. Imagínense, a esto le añadimos rápidamente que judíos y samaritanos no se llevaban. Con las muelas de atrás. Con las muelas de atrás, Edwin. El samaritano fue el que utilizó la misericordia y la gran lección le dice Jesús al intérprete de la ley, pues ve y haz tú lo mismo. O sea, viola la ley, prácticamente le está diciendo, toca al muerto. Moraleja, el amor está por encima de la ley. El amor está por encima de cualquier regla. Finalmente, para terminar, lo que Jesús está enseñando es, si por amar al prójimo, si por salvar a una vida, tienes que arriesgar tu situación económica, hazlo. Tienes que afectar aún tu reputación, hazlo. Tienes que pasar por un proceso, hazlo, porque eso es amor. Podríamos estar aquí más tiempo sobre esto, pero allí está la idea central. La respuesta es sí, había razones de peso para seguir de largo, pero Jesús jamás aprobará que nosotros sigamos de largo ante la necesidad de alguien. Excelente respuesta. Como dice Orlando aquí, sí, hay que decir ay, 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 uy, uy, uy. Ay, santo padre.
No, Eso es un que refrán de mi amigo Orlando. ¿Quién se atrevía o quién se atreve a contender con Jesús Ajá. cuando Jesús conoce los corazones? ¿Quién continúa? Vamos contigo, Juan Carlos. Ok, esta oyente o este oyente preguntan Sí. qué significan las palabras de Jesús, sean astutos como serpientes y mansos como paloma. Parece una contradicción, ¿verdad? Parece una contradicción porque no hay animal que uno quiera correr de ella que la serpiente asusta. Y por otro lado, no hay animal tan lindo y tan manso que uno quiere hasta irse al Parque de las Palomas aquí en Puerto Rico con granos para que se acerquen y uno quiere que se acerquen a uno. Bueno, en un momento determinado, voy a leer el verso, el Señor Jesús sorprendió a sus discípulos con estas palabras. Voy a leer Mateo 10:16, los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos o sabios como serpientes y sencillos o inocentes como palomas. La palabra en griego que el maestro utilizó para serpiente y para el adjetivo para serpiente, es la palabra prónimos, que significa prudente, cuidadoso, sagaz, pensante, discernidor, inteligente y sensible. Y es que cuando usted observa o estudia cómo se conduce la serpiente no se desespera. La serpiente te ve y se queda quieta o sigue moviéndose, mira, tranquilamente, ya sea para atrapar a la presa o ya sea para no ser víctima, para no ser presa. Entonces, la serpiente, por otra parte, se camuflajea. ¿Qué podemos aprender aquí de las palabras de Jesús? Muchas veces en la vida estamos rodeados de ataques, de angustias, de dolores, de soledades, o estamos listos tal vez para dar el gran paso de la victoria, y lo que el Señor está diciendo es: sea astuto como serpiente, no te apresures, no vivas angustiado, no vivas desesperado, haz cálculo, jamás ataques sin cálculo, activa el discernimiento, mide cada paso, toma ventaja. Y por otro lado, como te dije, la serpiente usa camuflaje. La serpiente no anuncia su presencia, pasa desapercibida, y a esto se le llama prudencia. Y cuando Dios nos llama, recuerda ser prudente. Es Jesús el que tiene que resplandecer y no nosotros. Pero por otro lado, aquí está la paloma mansa, la paloma sencilla. Y esa palabra es una palabra griega, la palabra akeraios, que significa inofensiva, simple, inocente. Te repito que parece una contradicción, pero aquí hay algo importante. Recordemos que cada vez que el Señor nos da una victoria, cada vez que el Señor, por su favor y por su gracia, nos da sabiduría, inteligencia, astucia, ahora todo esto brilla por la gracia de Dios, pero una pequeña ventanita puede abrirse para el orgullo. Y el mejor antídoto para desactivar ese orgullo es precisamente la paloma, la sencillez, la inocencia, y siempre recordar que somos simples y que todo lo que tenemos en nuestra vida es por la gracia de nuestro Señor Todopoderoso. Así que seguimos las palabras de Jesús que siguen vigentes para este año 2025. Astuto, prudente como serpiente, pero manso, sencillo como paloma. Excelente. Bueno, esta tercera pregunta Edwin. está súper interesante para el segmento de hoy y pregunta este oyente: ¿cuántos ungimientos tuvo David? Muy bien, importantísimo. David, uno de los personajes más lindos y que más aprendemos de las Sagradas Escrituras. David tuvo procesos. Los procesos son importantes en la vida, y en cada proceso que él sacó A en el examen, él tuvo un ascenso, y aprendemos mucho de la vida de David. El primer ungimiento de David no fue para ser rey, no. El primer ungimiento de David fue una unción de profeta, fue una unción para matar gigantes. Y esto aparece en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, donde dice que Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Paréntesis, esto de las palabras proféticas y esto de los ungimientos tiene que darse delante del Padre espiritual, amén, y delante de los hermanos mayores, porque todo esto tiene que ser juzgado. Y ahora, delante de papá y delante de los hermanos mayores, el pequeño David, siendo un adolescente, fue ungido.
Y luego de ese ungimiento nos encontramos con una historia poderosa, David matando a Goliat. Fue una unción de profeta, una unción para derribar gigantes. Primera de Samuel 17:46 para que lo estudies. Pero luego David creció. David tuvo renombre porque el Señor así se lo dio. Y recibió un segundo ungimiento y fue una unción para reinar. Pero todavía no para reinar todo Israel. No, la tribu de Judá. Y esto aparece en el segundo libro de Samuel 2:4-6, donde se reconoce el liderazgo de David. Se reconoce también la influencia que tiene David sobre el pueblo. Y es por eso que David fue el líder de la tribu de Judá por 7 años. Ahora, luego que pasan esos 7 años, recibe otro ungimiento más. Y es un ungimiento de sacerdocio, unción de sacerdote, donde todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron lo siguiente, y leo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Esto aparece en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versos 1-3. Y en este tercer ungimiento, David es ungido como el rey de Israel. Note, por favor, que fue un progreso gradual, donde David fue ganando experiencia, donde David fue aumentando los niveles de fe. Y pasaron casi 15 años desde que se ungió por primera vez hasta que llegó el otro ungimiento. Así que recuerda que Dios siempre nos lleva de gloria en gloria, nos lleva de experiencia en experiencia, aumentando nuestros niveles de fe. Finalmente termino. Recuerda que entonces David tenía una unción sacerdotal, una unción profética. David tenía una unción de rey, adorador, danzor, salmista, constructor de instrumentos, porque si era para agradarle al Señor, lo que no existía, David se lo inventaba. Se lo inventaba. Tremendo esa experiencia. Estamos tomando nota de estas preguntas porque aprendemos muchísimo, pastora, y le agradecemos que siempre venga con esa respuesta bien preparada y donde la gente puede seguirle escribiendo y cuéntenos un poco de la iglesia y de los proyectos educativos que tiene a la mano. Claro que sí. Sabes que puedes comunicarte con nosotros al 787-644-2544. Estamos pastoreando hace 26 años, Padre Santo, en Ponce, Puerto Rico. Un ratito nada más. Ciudad Avivamiento. Allí estamos los domingos, 9:30 de la mañana. Hoy miércoles hay clase, 7:30 de la noche. Y los viernes están nuestros jóvenes a las 7 de la noche. Recuerda que tenemos nuestros libros disponibles. Comunícate con nosotros, 644-2544. Eso es.